Capítulo 6. La libertad. Estaba muy contento en mi nuevo lugar. Y sí, había algo que echaba de menos. No debía creerse que estaba descontento. Todos los que se ocupaban de mí eran buenos, y tenía un establo luminoso y aireado y la mejor comida. ¿Qué más podía desear? Pues libertad. Durante 3 años y medio de mi vida había tenido toda la libertad que podía desear. Pero ahora, semana tras semana, mes tras mes, y sin duda, año tras año, tengo que estar de pie en un establo noche y día, excepto cuando se me necesita. Y entonces debo estar tan firme y tranquilo como cualquier caballo viejo que haya trabajado 20 años. Correas por aquí y por allá, un bocado en la boca y anteojeras en los ojos. No me quejo, porque sé que debe ser así. Solo quiero decir que para un caballo joven, lleno de fuerza y espíritu, que ha estado acostumbrado a un gran campo o llanura donde puede levantar la cabeza, levantar la cola y galopar a toda velocidad, y luego dar la vuelta y volver con un bufido a sus compañeros, digo que es difícil no tener un poco más de libertad para hacer lo que quieras. A veces, cuando he hecho menos ejercicios que de costumbre, me he sentido tan lleno de vida que cuando John me ha sacado a hacer ejercicio, realmente no podía quedarme quieto. Hiciera lo que hiciera, parecía como si tuviera que saltar o bailar o hacer cabriolas y muchas sacudidas. Sé que debo haberle dado mucho trabajo, especialmente al principio, pero él siempre fue bueno y paciente. Tranquilo, tranquilo muchacho, me decía. Espera un poco y nos sacudiremos bien, y pronto se te quitarán las cosquillas de los pies. Luego, en cuanto salíamos del pueblo, me daba unos cuantos kilómetros al trote, y me traía de vuelta tan fresco como antes, solo que sin los nervios, como él los llamaba. A los caballos nerviosos, cuando no se les ejercita lo suficiente, se les llama a menudo asustadizos. Y algunos mozos de cuadra los castigan, pero nuestro John no lo hacía, pues sabía que solo se trataba de un espíritu acelerado. Sin embargo, tenía sus propias maneras de hacerme entender por el tono de su voz o el toque de la rienda. Si estaba muy serio y decidido, siempre lo sabía por su voz, y eso tenía más poder conmigo que cualquier otra cosa, pues le tenía mucho cariño. Debo decir que a veces teníamos libertad durante unas horas. Esto solo ocurría los buenos domingos de verano. El carruaje nunca salía los domingos, porque la iglesia no estaba lejos. Era un gran placer para nosotros salir al prado de la casa o al viejo huerto. La hierba era tan fresca y suave para nuestros pies y el aire tan dulce, y la libertad de hacer lo que quisiéramos era tan agradable. Galopar, tumbarnos y revolcarnos sobre la espalda o mordisquear la dulce hierba. Además, era un buen momento para hablar, mientras permanecíamos juntos bajo la sombra del gran castaño. Capítulo 7. Ginger. Un día, cuando Ginger y yo estábamos solos a la sombra, conversamos mucho. Ella quería saber todo acerca de mi crianza y mi educación, y yo se lo conté.
Bueno, dijo ella, si hubiera tenido tu educación, podría haber tenido tan buen carácter como tú, pero ahora no creo que lo tenga nunca. ¿Por qué no?, le dije. Porque todo ha sido muy diferente en mi caso, contestó ella. Nunca tuve a nadie, ni caballo ni hombre que fuera amable conmigo, o que me importara complacer, porque en primer lugar me separaron de mi madre tan pronto como fui destetada, y me pusieron con un montón de otros potros jóvenes. Ninguno de ellos se preocupó por mí, y yo no me preocupé por ninguno de ellos. No había un amo amable como el tuyo que me cuidara, que me hablara y me trajera cosas buenas para comer. El hombre que nos cuidaba nunca me dirigió una palabra amable en mi vida. No quiero decir que me maltratara, pero no se preocupaba por nosotros más allá de procurar que tuviéramos suficiente comida y refugio en invierno. Un sendero atravesaba nuestro campo y muy a menudo los grandes muchachos que pasaban por allí arrojaban piedras para hacernos galopar. A mí nunca me golpearon, pero un buen potro joven se cortó gravemente en la cara y creo que le quedó una cicatriz de por vida. No nos importaban, pero, por supuesto, nos volvían más salvajes, y nos mentalizábamos de que los chicos eran nuestros enemigos. Nos divertíamos mucho en los prados libres, galopando arriba y abajo y persiguiéndonos unos a otros alrededor del campo. Luego nos quedábamos quietos bajo la sombra de los árboles. Pero cuando llegó la hora de entrar, fue un pésimo momento para mí. Varios hombres vinieron a atraparme, y cuando por fin me encerraron en una esquina del campo, uno me agarró por la coleta, otro me agarró por la nariz y la sujetó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Luego otro me tomó la mandíbula inferior con su dura mano y me abrió la boca. Y así a la fuerza me metieron el cabestro y la barra en la boca. Luego uno me arrastró por el cabestro, otro me azotó por detrás, y esta fue la primera experiencia que tuve de la amabilidad de los hombres. Todo era fuerza. No me dieron la oportunidad de saber lo que querían. Yo era de alta alcurnia y tenía mucho espíritu, y era muy salvaje, sin duda, y les daba, me atrevo a decir, muchos problemas. Pero entonces era terrible estar encerrada en un establo día tras día en lugar de tener mi libertad. Y me preocupaba y suspiraba y quería soltarme. Tú mismo sabes que es bastante duro, aun cuando se tiene un amo amable, pero para mí no había nada de eso. Hubo uno, el viejo maestro, el señor Ryder, que creo que hubiera podido hacerme entrar en razón muy pronto y hubiera podido hacer cualquier cosa conmigo. Pero había cedido toda la parte dura del oficio a su hijo y a otro hombre experimentado, y solo venía a veces a supervisar. Su hijo era un hombre fuerte, alto y audaz. Le llamaban Sansón, y solía presumir de que nunca había encontrado un caballo que pudiera tirarle. No había en él la misma dulzura que en su padre, sino solo dureza, una voz dura, una mirada dura, una mano dura, y desde el principio sentí que lo que quería era desgastar todo mi espíritu y convertirme en un tranquilo, humilde y obediente pedazo de carne de caballo. Carne de caballo, sí, eso es lo único en lo que pensaba.
y Ginger dio un pisotón como si el mero hecho de pensar en él la enfadara, y continuó. Si no hacía exactamente lo que él quería, se ponía furioso y me hacía correr con esa larga rienda en el campo de entrenamiento hasta que me cansaba. Creo que bebía mucho y estoy segura de que cuanto más bebía, peor era para mí. Un día me hizo trabajar duro de todas las maneras posibles y cuando me acosté estaba cansada y miserable y enfadada. Todo parecía tan duro. A la mañana siguiente vino a buscarme temprano y me hizo dar vueltas durante mucho tiempo. Apenas había descansado una hora cuando volvió a buscarme con una silla de montar y una brida y un nuevo tipo de bocado. Nunca pude saber cómo ocurrió. Acababa de montarme en el campo de entrenamiento cuando algo que hice lo puso de mal humor y me tiró con fuerza de la rienda. El nuevo bocado fue muy doloroso y me levanté de golpe, lo que le enfureció aún más y comenzó a azotarme. Sentí que todo mi espíritu se ponía en contra de él y comencé a dar patadas, a zambullirme y retroceder como nunca antes lo había hecho, y tuvimos una pelea regular. Durante mucho tiempo se aferró a la silla y me castigó cruelmente con su látigo y sus espuelas. Pero mi sangre estaba completamente subida y no me importaba nada de lo que él pudiera hacer con tal de que me lo quitara de encima. Por fin, después de un terrible forcejeo, lo arrojé de espaldas. Le oí caer pesadamente sobre la hierba y sin mirar detrás de mí, salí al galope hacia el otro extremo del campo. Allí me volví y vi a mi perseguidor levantarse lentamente del suelo y entrar en el establo. Me paré bajo un roble y observé, pero nadie vino a atraparme. El tiempo pasaba, el sol era muy caliente, las moscas revoloteaban a mi alrededor y se posaban en mis flancos sangrantes donde las espuelas se habían clavado. Sentía hambre, pues no había comido desde la madrugada. Pero en aquel prado no había suficiente hierba para que un ganso pudiera vivir. Quería tumbarme y descansar, pero con la silla de montar bien atada no había comodidad. Y no había ni una gota de agua para beber. La tarde seguía su curso y el sol bajaba. Vi que los otros potros eran conducidos y supe que se estaban alimentando bien. Por fin, justo cuando se ponía el sol, vi salir al viejo amo con un colador en la mano. Era un viejo caballero muy fino, con el pelo bastante blanco, pero su voz era la que yo reconocería entre mil. No era aguda ni tampoco grave, sino completa, clara y amable. Y cuando daba órdenes era tan firme y decidida que todos sabían, tanto los caballos como los hombres, que esperaba ser obedecido. Se acercaba tranquilamente, sacudiendo de vez en cuando la avena que tenía en la criba, y hablándome alegre y suavemente. «Vamos, muchacha, vamos, muchacha, vamos, vamos». Me quedé quieta y le dejé subir. Me tendió la avena y empecé a comer sin miedo. Su voz me quitó todo el miedo. Mientras comía, se quedó acariciándome y palmeándome. Y al ver los coágulos de sangre en mi costado, parecía muy enfadado. «Pobrecita, ha sido un mal asunto, un mal asunto».
Yo eché las orejas hacia atrás y le di un respingo. «Apártate», dijo el amo, «y no te metas en su camino. Has dado un mal día a esta potra». Gruñó algo sobre una bestia salvaje. «Escucha», dijo el padre, «un hombre de mal carácter nunca hará un caballo de buen carácter. Todavía no has aprendido tu oficio, Sansón». Entonces me llevó a mi box, me quitó la silla y la brida con sus propias manos, y me ató. Luego pidió un cubo de agua caliente y una esponja. Se quitó el abrigo y, mientras el mozo de cuadra sostenía el cubo, me esponjó los costados un buen rato, con tanta ternura que estaba segura de que sabía lo doloridos y magullados que estaban. «Oh, mi niña», dijo, quédate quieta. Su sola voz me hizo bien, y el baño fue cómodo. La piel estaba tan rota en las comisuras de la boca que no podía comer el heno. Los tallos me hacían daño. Lo miró detenidamente, sacudió la cabeza y le dijo al hombre que trajera un buen puré de salvado y le pusiera un poco de harina. ¡Qué buena era esa papilla! Tan suave y curativa para mi boca. Se quedó todo el tiempo que estuve comiendo, acariciándome y hablando con el hombre. Si una criatura de alta alcurnia como esta, dijo, no puede ser domada por medios justos, nunca servirá de nada. Después de eso vino a verme a menudo, y cuando mi boca se curó, el otro domador, Job lo llamaban, siguió adiestrándome. Era firme y reflexivo, y pronto aprendí lo que quería. Capítulo 8. Continuación de la historia de Ginger. La siguiente vez que Ginger y yo estuvimos juntos en el prado, me habló de su primer destino. Después de mi doma, dijo, me compró un tratante para que hiciera pareja con otro caballo alazán. Durante algunas semanas nos condujo juntos y luego nos vendió a un caballero de moda y nos envió a Londres. El tratante me había conducido con una rienda de porte y lo odiaba más que nada. Pero en este lugar nos pusieron una rienda mucho más apretada. El cochero y su amo pensaban que parecíamos más elegantes. A menudo nos llevaban por el parque y otros lugares de moda. Tú, que nunca has llevado la rienda, no sabes lo que es, pero yo puedo decirte que es terrible. A mí me gusta mover la cabeza y mantenerla tan alta como cualquier caballo. Pero imagínate tú mismo si levantaras la cabeza y te vieras obligado a mantenerla así, y eso durante horas, sin poder moverla en absoluto, salvo con un tirón aún más alto, con el cuello dolorido hasta no saber cómo soportarlo. Además, tener 2 bocados en lugar de 1, y el mío era afilado, me dolía la lengua y la mandíbula, y la sangre de mi lengua coloreaba la espuma que salía de mis labios, mientras me quejaba de los bocados y de las riendas. Lo peor era cuando teníamos que estar de pie a la hora de esperar a Nuestra Señora en alguna gran fiesta o entretenimiento. Y si me quejaba o pataleaba con impaciencia, me daban el látigo. Era suficiente para volverse loco.
¿Tu amo no se preocupaba por ti?, le dije. No, dijo ella, solo se preocupaba de tener un elegante paseo, como lo llaman. Creo que sabía muy poco de caballos, lo dejaba en manos de su cochero, que le decía que yo tenía un temperamento irritable, que no me habían acostumbrado bien a la rienda, pero que pronto me acostumbraría. Pero él no era el hombre adecuado para hacerlo, porque cuando estaba en el establo, miserable y enfadada, en lugar de calmarme y tranquilizarme con amabilidad, solo recibía una palabra hosca o un golpe. Si hubiera sido civilizado, habría tratado de soportarlo. Estaba dispuesta a trabajar, y dispuesta a trabajar duro también, pero ser atormentada por nada más que sus fantasías me enfurecía. ¿Qué derecho tenían a hacerme sufrir así? Además del dolor en la boca y en el cuello, siempre me hacía sentir mal la tráquea. Y si me hubiera detenido allí mucho tiempo, sé que me habría estropeado la respiración. Pero cada vez estaba más inquieta e irritable. No podía evitarlo, y empecé a chasquear y a dar patadas cuando alguien venía a enjaezarme. Por eso el mozo de cuadra me golpeó, y un día, cuando acababan de abochornarnos en el carruaje y me estaban haciendo fuerza con la rienda, empecé a zambullirme y a dar patadas con todas mis fuerzas. Pronto rompí un montón de arneses y me libré de una patada. Así que ese fue el fin de aquel lugar. Después de esto me enviaron a Tattersall's para ser vendida. Por supuesto, no se podía garantizar que estuviera libre de vicios, así que no se dijo nada al respecto. Mi aspecto atractivo y mis buenos pasos pronto hicieron que los caballeros pujaran por mí. Y me compró otro comerciante. Me probó de todas las maneras y pronto descubrió lo que no podía soportar. Al final me condujo sin rienda y luego me vendió como un caballo perfectamente tranquilo a un caballero del campo. Era un buen amo y yo me llevaba muy bien, pero su antiguo mozo de cuadra lo dejó y vino uno nuevo. Este hombre tenía tan mal genio y era tan duro como Sansón. Siempre hablaba con una voz áspera e impaciente, y si no me movía en el establo en el momento que él quería, me golpeaba por encima de los corvejones con la escoba de la cuadra o con la horquilla, lo que tuviera en la mano. Todo lo que hacía era brusco y yo empecé a odiarlo. Quería que le tuviera miedo, pero yo estaba demasiado irritada para eso. Y un día que me había agravado más de lo habitual, le mordí, lo que por supuesto le puso muy furioso, y empezó a golpearme en la cabeza con una fusta. Después de eso, nunca más se atrevió a entrar en mi establo, ya que mis talones o mis dientes estaban preparados para él, y él lo sabía. Me quedé muy tranquila con mi amo, pero por supuesto escuchó lo que dijo el hombre y así me vendieron de nuevo. El mismo tratante oyó hablar de mí y dijo que creía conocer un lugar donde me iría bien. Fue una pena, dijo, que un caballo tan bueno fuera a parar al mal, por falta de una buena oportunidad real. Y el resultado fue que llegué aquí no mucho antes que tú, pero ya me había hecho la idea de que los hombres eran mis enemigos naturales, y que debía defenderme. Por supuesto, aquí es muy diferente.
pero ¿quién sabe cuánto tiempo durará? Me gustaría poder pensar en las cosas como tú, pero no puedo después de todo lo que he pasado. Bueno, dije, creo que sería una verdadera lástima que mordieras o patearas a John o James. No es mi intención, dijo, mientras sean buenos conmigo. Una vez mordí a James de forma bastante brusca, pero John dijo, pruébala con amabilidad. Y en lugar de castigarme como yo esperaba, James se acercó a mí con el brazo atado y me trajo un puré de salvado y me acarició. Y desde entonces no le he vuelto a morder y tampoco lo haré. Lo sentí por Ginger, pero por supuesto yo sabía muy poco por aquel entonces y pensé que lo más probable es que se pusiese en lo peor. Sin embargo, descubrí que a medida que pasaban las semanas, se volvía mucho más mansa y alegre, y había perdido la mirada vigilante y desafiante que solía dirigir a cualquier persona extraña que se acercaba a ella. Y un día James dijo, «Creo que esa yegua se está encariñando conmigo. Esta mañana ha relinchado tras de mí cuando le he estado frotando la frente». «Sí, Jim, son las bolitas de Birchwick», dijo John. «En poco tiempo será tan buena como azabache. La bondad es todo lo que necesita, pobrecita». El amo también se dio cuenta del cambio y un día, cuando bajó del carruaje y vino a hablarnos como solía hacer, le acarició su hermoso cuello. «Bueno, mi linda, bueno, ¿cómo te van las cosas ahora? Estás un poco más feliz que cuando llegaste a nosotros, creo». Ella acercó su nariz a él de forma amistosa y confiada, mientras él la frotaba suavemente. «Haremos una terapia con ella, John», dijo. «Sí, señor, ha mejorado maravillosamente, no es la misma criatura que era». «Son las bolitas de Birchwick, señor», dijo John, riendo. Esta era una pequeña broma de John. Solía decir que un curso regular de las bolitas para caballos de Birchwick curaría casi cualquier caballo vicioso. Estas bolitas, decía, estaban compuestas de paciencia y dulzura, firmeza y caricias, 1 libra de cada una de ellas que debía mezclarse con media pinta de sentido común y darse al caballo todos los días. Capítulo 9. Merrylegs. El señor Blomefield, el vicario, tenía una gran familia de niños y niñas. A veces solían venir a jugar con la señorita Jessie y Flora. Una de las niñas era tan mayor como la señorita Jessie. 2 de los niños eran mayores y había varios pequeños. Cuando venían, había mucho trabajo para Merrylegs, pues nada les gustaba tanto como montarse en él por turnos y montarlo por todo el huerto y el prado de la casa. Y esto lo hacían juntos por horas. Una tarde llevaba mucho tiempo con ellos y cuando James lo trajo y le puso el ronzal, le dijo: «Mira, pícaro, ten cuidado con tu comportamiento o nos meteremos en problemas». «¿Qué has estado haciendo, Merrylegs?», pregunté. «Oh», dijo él sacudiendo su cabecita, «solo he estado dando una lección a esos jóvenes. No sabían cuándo habían tenido suficiente ni cuándo yo había tenido suficiente. Así que los eché hacia atrás.
Eso era lo único que podían entender. ¿Qué?, dije yo. ¿Echaste a los niños? Pensé que sabías más sobre eso. ¿Tiraste a la señorita Jessie o a la señorita Flora? Parecía muy ofendido y dijo: por supuesto que no. No haría tal cosa ni por la mejor avena que haya entrado en el establo, porque soy tan cuidadoso con nuestras jovencitas como podría serlo el amo. Y en cuanto a las pequeñas, soy yo quien les enseña a montar. Cuando parecen asustadas o un poco inseguras a mi espalda, voy tan suave y tranquilo como la vieja gatita cuando va detrás de un pájaro. Y cuando están bien, vuelvo a ir más rápido, ya ves, solo para acostumbrarlas a ello. Así que no te molestes en predicarme. Soy el mejor amigo y el mejor maestro de equitación que tienen esas niñas. No son ellas, son los chicos, dijo, sacudiendo su melena. Son muy diferentes, hay que educarlos como nos educaron a nosotros cuando éramos potros, y enseñarles lo que hay que hacer. Los otros niños me habían montado durante casi 2 horas, y entonces los chicos pensaron que era su turno. Y así fue, y yo me mostré muy agradable. Me montaron por turnos y los hice galopar por los campos y por todo el huerto durante una buena hora. Cada uno de ellos había cortado una gran vara de avellano a modo de látigo para montar, y la aplicaron con demasiada fuerza, pero yo lo acepté de buen grado, hasta que al final pensé que ya habíamos tenido bastante, por lo que me detuve 2 o 3 veces a modo de indirecta. Los muchachos piensan que un caballo o un pony es como una máquina de vapor o una maquinita de golpear, y que pueden seguir todo el tiempo y la velocidad que quieran. Nunca piensan que un pony puede cansarse o tener algún sentimiento. Así que como el que me estaba azotando no podía entenderlo, simplemente me levanté sobre mis patas traseras y lo dejé deslizarse por atrás. Eso fue todo. Él me montó de nuevo y yo hice lo mismo. Luego se levantó el otro muchacho y en cuanto empezó a usar el bastón, lo dejé en la hierba. Y así sucesivamente hasta que pudieron entender. Eso fue todo. No son malos chicos, no quieren ser crueles, me caen bien, pero ya ves que tenía que darles una lección. Cuando me llevaron a James y se lo contaron, creo que se enfadó mucho al ver unos palos tan grandes. Dijo que solo eran aptos para arrieros o gitanos y no para jóvenes caballeros. Si yo hubiera sido tú, dijo Ginger, les habría dado una buena patada a esos chicos, y eso les habría dado una lección. Sin duda lo harías, dijo Merryleg, pero yo no soy tan tonto, con perdón, como para enfadar a nuestro amo o hacer que James se avergüence de mí. Además, esos niños están a mi cargo cuando cabalgan. Te digo que se confía en ellos. El otro día oí a nuestro amo decirle a la señora Blomefield: mi querida señora, no tiene que preocuparse por los niños. Mi viejo Merryleg los cuidará tanto como usted o yo. Le aseguro que no vendería ese pony por ningún dinero, ya que tiene muy buen carácter y es digno de confianza. ¿Y cree usted que soy un bruto tan desagradecido como para olvidar todo el buen trato que he recibido aquí durante 5 años y toda la confianza que han depositado en mí, y volverme malicioso porque un par de chicos ignorantes me han tratado mal? No, nunca tuviste un buen lugar donde te trataran bien, y por eso no lo sabes, y lo siento por ti.
pero puedo decirte que los buenos lugares hacen buenos caballos. Yo no fastidiaría a nuestra gente por nada. Los quiero, de verdad, dijo Merryleg y soltó un «oh, oh, oh» por la nariz, como solía hacer por la mañana cuando oía los pasos de James en la puerta. Además, continuó, si me dedicara a patear, ¿dónde estaría? Pues vendido en un santiamén y sin carácter, y podría encontrarme esclavizado a las órdenes de un carnicero o trabajando hasta la muerte en algún lugar de la costa donde nadie se preocupara por mí, excepto para averiguar lo rápido que podía ir, o ser azotado en algún carro con 3 o 4 grandes hombres en él saliendo de juerga los domingos, como he visto a menudo en el lugar donde vivía antes de venir aquí. No, dijo sacudiendo la cabeza, espero no llegar nunca a eso. Capítulo 10. Una charla en el huerto. Ginger y yo no éramos de la raza normal de caballos de carruaje, sino que teníamos más bien sangre de carreras. Teníamos una altura de unos 15 pies y medio, por lo tanto, éramos tan buenos para montar como para conducir. Y nuestro amo solía decir que no le gustaba ni el caballo ni el hombre que solo podía hacer una cosa. Y como no quería lucirse en los parques de Londres, prefería un tipo de caballo más activo y útil. Y en cuanto a nosotros, nuestro mayor placer era cuando nos ensillaban para una excursión a caballo. El señor en Ginger, la señora en mí, y las jóvenes en Sir Oliver y Merryleg. Era tan alegre trotar y galopar todos juntos, que siempre nos ponía de buen humor. Yo tenía lo mejor, porque siempre llevaba a la señora. Su peso era pequeño, su voz era dulce, y su mano era tan ligera en la rienda que me guiaba casi sin sentirla. Oh, si la gente supiera el consuelo que supone para los caballos una mano ligera, y cómo mantiene una buena boca y un buen temperamento. Seguramente no se lanzarían, ni arrastrarían, ni tirarían de la rienda como hacen a menudo. Nuestras bocas son tan sensibles que, cuando no se han estropeado o endurecido con un trato malo o ignorante, sienten el menor movimiento de la mano del conductor. Y sabemos en un instante lo que se requiere de nosotros. Mi boca nunca se había deteriorado, y creo que por eso la dueña me prefería a mí antes que a Ginger, aunque sus pasos eran ciertamente igual de buenos. Ella solía envidiarme y decía que era culpa de la entrada y de la mordaza en Londres, que su boca no era tan perfecta como la mía. Y entonces el viejo Sir Oliver decía, «Ya, ya, no te enfades, tienes el mayor honor, una yegua que puede llevar a un hombre alto del peso de nuestro amo con todo tu resorte y tu acción ágil. No necesita agachar la cabeza porque no lleve a la dama. Los caballos debemos tomar las cosas como vienen y estar siempre contentos y dispuestos mientras se nos use amablemente». A menudo me había preguntado cómo era que Sir Oliver tenía una cola tan corta. En realidad solo medía 15 o 20 centímetros, con una borla de pelo colgando. Y en una de nuestras vacaciones en el huerto me aventuré a preguntarle por qué accidente había perdido la cola.
Accidente, resopló con una mirada feroz. No fue un accidente, fue un acto cruel, vergonzoso y de sangre fría. Cuando era joven me llevaron a un lugar donde se hacían esas cosas crueles. Me ataron y me inmovilizaron para que no pudiera moverme. Y luego vinieron y me cortaron mi larga y hermosa cola, a través de la carne y del hueso, y me la quitaron. ¡Qué horror!, exclamé. Pero no fue solo el dolor, aunque fue terrible y duró mucho tiempo. No fue solo la indignidad de que me quitaran mi mejor adorno, aunque eso fue malo, sino que fue esto. ¿Cómo podría volver a quitarme las moscas de los costados y de las patas traseras? Los que tenéis cola, os quitáis las moscas de encima sin pensar en ello. Y no sabéis el tormento que supone que se posen sobre ti y te piquen y piquen, y no tener nada en el mundo con lo que quitártelas. Te digo que es un mal de toda la vida y una pérdida de toda la vida, pero gracias al cielo no lo hacen ahora. ¿Por qué lo hacían entonces?, dijo Ginger. Por la moda, dijo el viejo caballo con un pisotón. Por la moda, si sabes lo que eso significa. No había un caballo joven bien criado en mi época que no tuviera la cola cortada de esa manera vergonzosa, como si el buen Dios que nos hizo no supiera lo que queríamos y lo que se veía mejor. Supongo que es la moda la que hace que nos amarren la cabeza con esos horribles trozos con los que me torturaron en Londres, dijo Ginger. Por supuesto que lo es, dijo él. En mi opinión, la moda es una de las cosas más perversas del mundo. Mirad, por ejemplo, la forma en que sirven a los perros, cortándoles la cola para que parezcan valientes y esquilando sus bonitas orejas en punta para que parezcan afiladas. Por cierto, una vez tuve una querida amiga, una terrier marrón, la llamaban Esquí, y estaba tan encariñada conmigo que nunca quería dormir fuera de mi caseta. Hacía su cama bajo el pesebre, y allí tuvo una camada de 5 cachorritos tan bonitos como era menester. Ninguno se ahogó, pues eran de lo más valiosos. Y qué contenta estaba con ellos. Y cuando abrían los ojos y se arrastraban, era un espectáculo realmente bonito. Pero un día vino el hombre y se los llevó a todos. Pensé que tendría miedo de que los pisara, pero no fue así. Al atardecer, la pobre Esquí los trajo de nuevo, uno por uno, en su boca. No eran las alegres cositas que eran, sino que sangraban y lloraban lastimosamente. A todos les habían cortado un trozo de cola y el suave colgajo de sus bonitas orejitas estaba completamente cortado. Cómo los lamía su madre y qué preocupada estaba la pobre. Nunca lo olvidé. Se curaron con el tiempo y olvidaron el dolor. Pero la bonita y suave solapa que, por supuesto, estaba destinada a proteger la delicada parte de sus orejas, del polvo y de las heridas, desapareció para siempre. ¿Por qué no cortan las orejas de sus propios hijos en punta para que parezcan afilados? ¿Por qué no les cortan las puntas de la nariz para que parezcan valientes? ¿Qué derecho tienen a atormentar y desfigurar a las criaturas de Dios? Sir Oliver, a pesar de ser tan gentil,
Era un anciano fogoso, y lo que dijo fue todo tan nuevo para mí y tan espantoso que descubrí que surgía en mi mente un sentimiento amargo hacia los hombres que nunca antes había tenido. Por supuesto, Ginger estaba muy excitada. Levantó la cabeza con los ojos brillantes y los orificios nasales dilatados, declarando que los hombres eran brutos y tontos. ¿Quién habla de cabezas de chorlito?, dijo Merryleg, que acababa de salir del viejo manzano, donde se había estado restregando contra la rama baja. ¿Quién habla de cabezas de chorlito? Creo que es una mala palabra. Las malas palabras se hicieron para las cosas malas, dijo Ginger, y le contó lo que Sir Oliver había dicho. Todo es cierto, dijo Merryleg con tristeza, y he visto eso de los perros una y otra vez donde viví primero. Pero no hablaremos de ello aquí. Ya sabes que el amo y John y James son siempre buenos con nosotros. Y hablar en contra de los hombres en un lugar como este no parece justo ni agradecido. Y sabes que hay buenos amos y buenos mozos de cuadra, además de los nuestros. Aunque por supuesto los nuestros son los mejores. Este sabio discurso del bueno de Merryleg, que sabíamos que era muy cierto, nos tranquilizó a todos, especialmente a Sir Oliver, que quería mucho a su amo, y para cambiar de tema dije: ¿puede alguien decirme para qué sirven las anteojeras? No, dijo Sir Oliver brevemente, porque no sirven para nada. Se supone, dijo Justice, a su manera tranquila, que evitan que los caballos se asusten y se arranquen, y que se asusten tanto que causen accidentes. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no se ponen en los caballos de montar, especialmente en los caballos de las damas?, dije yo. No hay ninguna razón, dijo tranquilamente, salvo la moda. Dicen que un caballo se asustaría tanto al ver las ruedas de su propio carro o carruaje viniendo detrás de él, que seguramente huiría, aunque, por supuesto, cuando está montado, las ve todas a su alrededor si las calles están llenas de gente. Admito que a veces se acercan demasiado a ser agradables, pero no huimos, estamos acostumbrados a ello y lo entendemos. Y si nunca Pero si el viejo Colin no hubiera tenido puestas las anteojeras, lo habría visto, con lámpara o sin ella, pues era un caballo demasiado experto para correr el peligro. Así las cosas, resultó muy herido, el carruaje se rompió y nadie supo cómo escapó John. Yo diría, dijo Ginger, rizando la nariz, que estos hombres que son tan sabios deberían dar órdenes de que en el futuro todos los potros nacieran con los ojos puestos justo en el medio de la frente, en lugar de a un lado. Siempre creen que pueden mejorar la naturaleza y arreglar lo que Dios ha hecho. Las cosas se estaban volviendo a poner feas cuando Merryleg levantó su carita cómplice y dijo: «Te contaré un secreto. Creo que John no aprueba las anteojeras. Le oí hablar con el amo sobre ello un día. El amo dijo que si los caballos estuvieran acostumbrados a ellas, podría ser peligroso en algunos casos dejarlas fuera. Y John dijo que creía que sería bueno que todos los potros se domaran sin anteojeras, como se hacía en algunos países extranjeros. Así que animémonos y corramos hasta el otro extremo del huerto. Creo que el viento ha derribado algunas manzanas y podríamos comerlas igual que las babosas». No pudimos resistirnos a Merryleg.
Así que interrumpimos nuestra larga conversación y nos animamos masticando unas manzanas muy dulces que estaban esparcidas por la hierba.